Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. En 2018, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco, pidió licencia para participar en la contienda presidencial como candidato independiente. Pero no estuvo solo. Más de 500 funcionarios y funcionarias de su estado fueron obligadas a recolectar firmas para el político. Esto lo ratificó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que ordenó al Congreso local sancionar al funcionario. Pero antes de renunciar, el ministro Eduardo Medina Mora prácticamente suspendió este proceso. ¿Qué pasó? Veamos el contexto. Antes de renunciar, Eduardo Medina Mora admitió a trámite una controversia constitucional contra la orden de imponer sanciones al gobernador de Nuevo León por el uso de recursos públicos para recolectar firmas de apoyo a su candidatura presidencial. En junio pasado, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación concluyó que el gobernador Jaime Rodríguez Calderón y su secretario general de Gobierno, Manuel González, ordenaron a 572 funcionarios del Estado recolectar firmas en distintas entidades durante su tiempo laboral. El tribunal ordenó entonces al Congreso de Nuevo León sancionar a ambos funcionarios. Rodríguez interpuso una queja ante el Tribunal Electoral, señalando que la sentencia había desestimado los agravios que había sufrido. Sin embargo, el tribunal desechó la queja, ratificando que el ex candidato era acreedor a una sanción. Rodríguez y González presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional ante la sentencia del Tribunal Electoral, argumentando que no se dio el debido derecho de audiencia, que el Congreso local no es su superior jerárquico y que la sala especializada se extralimitó al ordenar la determinación de una sanción. Previo a su renuncia, Medina Mora firmó una resolución para suspender el juicio que el Congreso de Nuevo León llevaba contra Jaime Rodríguez. Punto y contrapunto. Bueno, estamos en el proceso de evaluar algunos aspectos de la trayectoria de Medina Mora, que hizo historia, doblemente historia al llegar a la Suprema Corte de Justicia, pese a todos los argumentos en su contra, e historia también al irse al renunciar desde la reforma judicial del 94. Por eso es histórico este señor nada más, ¿no? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo viste esta decisión polémica de admitir estas firmas, es más bien de impedir que se sancione al gobernador de Nuevo León? Y lo que querías también comentar en el bloque Es que pasado. justo este caso del Bronco es un retrato de lo que ha sido este régimen de impunidad y redes de corrupción y de complicidades. Lo que hizo el Bronco, más allá de ir a apelar a la Suprema Corte, fue que públicamente hizo muchas amenazas. Cuando él dijo, si admiten este proceso, si continúan con este procedimiento para hacerme juicio político, voy a dar a conocer todo el tráfico de influencias y todo lo que cada uno le debe a esto que en algún momento nosotros llamamos la mafia en el poder. ¿Qué tanto de estas transferencias económicas, de estas transferencias bancarias de Medina Mora son parte del lavado de dinero, como decía Lecón hace ratito, y qué tanto son pago de favores por todos los juicios que él, por todos los procesos que él encubrió durante su gestión? Entonces, yo creo que hay mucho que escarbar en este caso. Creo que él podría ser una de las piezas claves para comprender cómo operaron en este régimen de impunidad que durante 3 sexenios operó y que claramente hubo una continuidad. Yo espero también que su renuncia no sea parte de un pacto de impunidad, sino que sí venga acompañada de un juicio profundo y que se esclarezca lo que sucedió con este sujeto. Lecona. A ver, sí, hay que ubicar mucho las cosas. A mí realmente no se me hace el mayor de los escándalos de toda la trayectoria, sobre todo en esta etapa final de Medina Mora, la situación con el Bronco. Yo ni siquiera pero fue la última, ¿no? Sí, fue la más reciente. De las más recientes, ¿no? Lo que pasa es que lo que pasa en la vida de la Corte pues nos llega a importar cuando es algo muy relevante o coyuntural, pero todas las decisiones que se toman ahí diarias pues tienen una afectación grave a la vida pública, o también puede ser que haya ministros como Medina Mora que sean auténticos guardianes del pacto de impunidad. Me voy a remitir al caso Chihuahua, porque ahorita antes de empezar el programa Tania y yo debatíamos o nos preguntábamos lo poco común que es que un ministro de la Corte, vía controversia constitucional, otorgue una suspensión de los hechos que se reclaman o que puedan paralizar los hechos que se reclaman. Esto que en el amparo sí existe, que vemos tiro por viaje, que también se confunde con que se les dio el amparo. No, es una suspensión de las cosas como están, que están generando cierto daño a alguien, a la vida, al patrimonio, o ponen en peligro a alguien, y entonces se entra al fondo del asunto. Medina Mora lo hizo con el caso Chihuahua, alguna vez ya lo platicamos aquí. Cuando Enrique Peña Nieto, con su consejería, vía su consejería jurídica, pidió que se suspendiera cualquier investigación relacionada a César Duarte
hasta que la Corte dirimiera si podía la Fiscalía de Chihuahua investigar la malversación de la famosa Operación Zafiro, por la que se desvió dinero de recursos públicos de los chihuahuenses. Medina Mora fue un operador central de todo esto. Javier Corral lo mencionó desde ese momento y traigo a la mesa la famosa foto esta de la boda de la hija de Juan Collado, que tituló Reforma Los Intocables, donde estaban ahí una serie de personajes que han ido cayendo, ¿no? Empezando por el mismo Juan Collado. Hay quien dice que parece ser un cerco en torno a la figura del presidente Peña Nieto. Y pareciera realmente ser un cerco. Al final todos los caminos te llevan a Peña. En el caso específico de Medina Mora, pues él fue el que finalmente le otorgó esto, que es una beca, o así lo toman, o a eso lo reducen, una beca de 15 años para despachar desde el Tribunal Supremo del país. Y no tendría por qué ser así. Y nada más para hablar un poquito otra vez nada más del procedimiento, por lo que se decía en el bloque anterior y también hace un rato decía Eder, a ver, el nombramiento del siguiente ministro, si las condiciones políticas no dan para una reforma constitucional, hay mucho en la voluntad política del presidente. Juan Manuel Santos en 2015, cuando se daba este proceso justo de Medina Mora y los nombramientos de Norma Piña y Javier Lainez, por esas fechas, por 2015, en Colombia, Juan Manuel Santos, que tienen en Colombia el mismo método de la terna a legislativo, hizo una auscultación desde la presidencia de la República a los ciudadanos, donde cualquier ciudadano podía participar para dar su opinión. Participaron las barras de abogados, participaron académicos, participaron organizaciones de la sociedad civil y fue muy transparente la forma en la que se dio, la que se construyó esa terna. Se leyeron todas las observaciones, se construyó un criterio de idoneidad más allá de los requisitos que mencionó hace rato Tania, que es lo único que hace el Senado, palomear. No, pues si es mayor de 30 y tantos años, si es mayor de o si cumple, o si es abogado. Y ese es prácticamente los criterios de idoneidad del Senado. Aquí se construyó, o más bien tenemos que esperar a que se construya el modelo de corte que queremos, carajo, con tantas mujeres, juristas, brillantes, que se están jugando, muchas de ellas juzgadoras en sus estados. Carla Macías en Guanajuato con estas sentencias en contra de la militarización y de un contexto terrible de derechos humanos. Ahí es donde deberíamos de voltear, ahí es donde debería voltear el presidente, aunque lamentablemente ya nos andan diciendo en el Senado que esta misma semana, y coincido con lo que dice la diputada, prácticamente dando por hecho que no vamos a saber la causa grave en una flagrante violación a la Constitución, pues días después vamos a tener esa terna enviada por el presidente. Claro. Ahora, a ver, mencionaba Eder la posibilidad de que, o la duda en torno a si hubo o no presión para la dimisión de Medina Mora. ¿Importa si hubo presión o no? ¿Cómo lo ves tú? Creo que definitivamente sí importa, pero yo de nuevo me enfocaría mucho más en el proceso. A mí lo que se me hace gravísimo es que supongo que para este momento ya Celia Maya y Loreta Ortiz deben estar listísimas para presentarse en el Senado la siguiente semana. Pero del caso que veíamos el Bronco, lo que yo resaltaría es que la Suprema Corte, y eso creo que tiene que quedar bien claro quizá para la audiencia, es la Suprema Corte no va a decidir si el Bronco es o no culpable del desvío de recursos para de haber utilizado a los funcionarios del Estado para recaudar firmas que lo llevaran a la candidatura. Ya es culpable y el Tribunal Electoral lo ha dicho en reiteradas ocasiones y en distintas instancias. Ya es culpable, hubo coacción a los funcionarios del Estado y es gravísimo que a más de un año de que esto haya ocurrido y de la sentencia, el Bronco sigue impune. Y se atreve a llegar a la Corte y pedir una suspensión, cuando en realidad lo único que nos estamos preguntando y lo único que va a determinar la Corte cuando entre a definir el fondo del asunto es cómo va a ser sancionado y quién debe sancionarlo. Hasta ahora el tribunal lo que dijo es tiene que hacerlo el Congreso de la Unión y el Bronco está argumentando que no es su superior jerárquico. Pero alguien tiene que castigarlo y me parece que el fondo del asunto, cuando se ha analizado y se ha retornado otro ministro, sí va a ser clave para entender cómo es la participación de las personas que piden separación de su cargo para participar en un proceso electoral federal. No puede ser que un gobernador que se separa del cargo regrese de manera impune, aun cuando ya hay sentencias que dicen que coaccionó y desvió recursos. Me parece gravísimo. Entonces, creo que habrá que estar muy pendientes y creo que va a sentar un precedente de aquí a futuros procesos electorales de quienes lo vean como un ejemplo de que no puede quedar una cosa así impune. El Bronco ya es culpable.
Claro. Diputada, ¿qué más decir? A ver, yo quiero regresar a la hipótesis de que si hubo o no presión, porque esa hipótesis está en varios de los legisladores de oposición que están denunciando que otra vez el gobierno de López Obrador... Renuncia forzada, dijo Morales, o renuncia forzada. Justo fui muy prudente con Eder, pero pues sí, o sea, si él es culpable, ¿no? Y si hubo amenazas de primera instancia, hay una nota que salió en un periódico nacional en donde dicen que hubo amenazas, que ya le tenían ahí su expediente y si no, él y su familia, sus hermanos La columna iban a ir a de la Carlos cárcel. Loret de Mola en La el columna, Universal, ¿no? por un lado. Por otro lado, bueno, evidentemente si él es culpable, que pague, que se le investigue y si él es corrupto, pues hasta las últimas consecuencias, que el presidente ponga el ejemplo y que realmente ejecute la ley por Pero primera no le vez. corresponde. Segundo, hay manera. pero no tiene pudo operar. mayoría en los congresos, tiene mayoría, o sea, tiene ahorita para gobernar. Segundo, espero que el presidente no mande la terna en una semana o en 2 semanas. Eso sí sería un ejemplo de democracia y de querer cambiar las cosas en el país. Tercero, y regresando al punto del Bronco, pues claro que es sospechoso y hasta huele mal. Evidentemente, bueno, ya lo comentaban en la mesa. Si es culpable, que pague. Se justifica el sustituir o el ya no seguir con el tema desde la Suprema Corte porque el tribunal efectivamente ya lo declaró culpable. Bueno, pues que el Congreso haga lo que tiene que hacer para que lo castiguen. Es evidente que los funcionarios le ayudaron, es evidente que desvió recursos para su registro, pues que pague. Estamos hartos de que no se termine la impunidad en nuestro país. Yo cerraría con eso. Y bueno, elementos hay muchos. La coyuntura para el presidente actual es la mejor. Te repito, mayoría en el Congreso Federal, mayoría en los congresos locales, mayoría en el Senado. ¿Qué más necesita? Pues nada más que ejecute la ley y que vele por los intereses de los mexicanos y que no trate de ocupar a la Suprema Corte para un pero sí las beneficio cosas en personal. su dimensión y en la caja que les corresponde, porque tiene razón Eder, no es un asunto del presidente. La investigación, o no tendría por qué ser. Pero aquí confluyen varios actores. O sea, por un lado está la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que el presidente todas las mañanas nos está recordando que cuando llega un asunto sospechoso le dice inmediatamente a Santiago Nieto, túrnalo a la Fiscalía. De acuerdo. ¿No? Exacto. Una serie de filtraciones que dieron origen a toda la sospecha de el enriquecimiento o de las transferencias sospechosas de Medina Mora publicadas por Salvador García Soto hace cosa de 3 meses, 4 meses, que esas vienen de algún lugar, ¿no? Entonces, alguien sí lo está poniendo en el escenario público con información que puede tener tanto la Fiscalía como alguien del Ejecutivo. Claro. Y si está sirviendo de presión esto para que deje el asiento, pues mis dudas. Yo quiero ver a Medina Mora, si es culpable, caer. Pero que no lo lo diga. quiero ver salir corriendo Que con lo una diga. posible amnistía. Y que ahora se sepa, o más bien, el silencio de Medina Mora es lo más impresionante, ¿no? Sí, sí, sí. Que no puedan ni siquiera haber guardado la forma o que no hayan preparado una salida. Se dice en los pasillos de la Corte que esa mañana todavía tenía reuniones muy formales, muy normales con los ministros. Vaya, Comunicación Social de la Corte ni siquiera nos podía confirmar en la tarde que se había renunciado o no. Entonces, las dos cosas en su medida, ¿no? Lo que le toca a la Déjame cerrar el Fiscalía. bloque con Eder, porque Eder tiene desde hace rato Sí, la mano levantada. y nos tenemos que ir Medina a una Mora pausa. no es más que el operador de un grupo que se benefició con todas sus acciones. Yo sí quiero ver que haya justicia y que priistas y panistas caigan Ya no a partir recuerdo de dónde de viene todo López este Obrador. proceso de ocultamiento que hubo de distintos crímenes. Y sí, por supuesto, son muchas las explicaciones que tiene que dar por la manera en la que renunció, porque ahora resulta que el único que ni lo ha protegido, ni lo ha encumbrado, que en ningún momento hubo ningún tipo de pacto, que es Andrés Manuel López Obrador, la oposición quiere cargarle la responsabilidad a él, que se esclarezcan todos Pero los sí dejas a crímenes la que Morena por lo incurrió. menos. O sea, Eder, en el sí, país de la que- impunidad solo te quizás recuerdo nunca que haya- sepamos en qué termina esa investigación. que haya una investigación Pero el a Senado fondo. sí tiene, Morena, o sea, eso recae sobre Morena. Morena mañana tendría que negarle la salida a Exacto, Medina hasta Mora que no lo hasta que no justifique. justifique la Que causa desvíe. grave. No hay una causa Como grave. la Constitución no Y exige por ni otro más lado, ni que menos. Bueno. Eder no olvide que el presidente pues era priista. ¿Eso qué? Tenemos que hacer una pausa. Regresando, vamos a retomar un tema muy relacionado también con la trayectoria profesional de Medina Mora como fiscal general de la República, la guerra contra las drogas, el tema de la polémica en el TEC de Monterrey por la visita del presidente Calderón, que está prevista para esta semana, me parece, el TEC el viernes de esta semana.
el TEC, no toda la comunidad académica está apoyando esta invitación. Regresamos con este tema punto y contrapunto, no te vayas. El miércoles